Estamos en una sesión sincrónica, la segunda sesión sincrónica programada para las 7 de la noche. Estamos en una segunda sesión sincrónica programada para hoy día. Estoy esperando que ingresen los participantes de diseño de circuitos impresos PCB para robótica educativa. Buenas a todos, bienvenidos al canal de Diatronic. Hoy vamos a aprender a hacer circuitos impresos. Al canal de Diatronic. Hoy vamos a aprender a hacer circuitos impresos con el método del planchado. Comencemos. Primero que todo, vamos a utilizar el programa PCB Wizard para hacer nuestro circuito. En un video anterior les había enseñado cómo utilizarlo. En las tarjetas les voy a dejar el video para que vayan y lo miren. Y este es el circuito impreso que vamos a utilizar. Vamos a coger nuestra baquelita ya con la medida exacta y con una esponjilla de lana de acero le vamos a sacar brillo. Esto lo hacemos para tener nuestra baquelita en óptimas condiciones. Y con un poquito de alcohol vamos a limpiarla muy bien de cualquier suciedad o grasa que tenga. Y así nos ha quedado. Tenemos que imprimirlo en papel fotográfico con una impresora láser. Y lo vamos a recortar. Vamos a utilizar cualquier tipo de hoja
Vamos a poner el circuito impreso encima y la baquelita encima con la parte de cobre hacia abajo. Y con cinta de carrocero vamos a asegurar la baquelita al papel. Lo vamos a voltear y con otro poquito de cinta vamos a asegurar la hoja a la mesa para que no se mueva. Vamos a poner la plancha en su temperatura máxima y vamos a planchar por aproximadamente 10 minutos, haciendo buena presión. Vamos a retirar la cinta y vamos a quitar lentamente el papel de la baquelita. Como se dan cuenta, hay algunas partes que no se transfirieron por completo, entonces podemos utilizar un marcador negro permanente para hacerlas. Cuando las estaba haciendo me di cuenta que no eran muy importantes. Vamos a utilizar una taza de plástico, el ácido férrico y nuestro circuito impreso. Esta ya es la parte del grabado. Vamos a echar en la taza el ácido férrico con una cantidad suficiente para que tape por completo el circuito impreso. Y lo vamos a meter. Para que este proceso sea más rápido, podemos batirlo. Después de aproximadamente 25 minutos ya hemos terminado. Lo vamos a sacar y con un trapito viejo lo vamos a limpiar muy bien con agua. Nuevamente cogemos la esponjilla de lana de acero y vamos a quitar toda la tinta, haciendo buena presión sobre el circuito impreso. Listo, así nos ha quedado. Ahora simplemente vamos a hacer los agujeros con una broca de un 32avo. Y opcionalmente podemos coger una lija y redondear las esquinas. Y ya para finalizar vamos a coger otro poquito de alcohol y vamos a limpiar muy bien la baquelita por ambos lados. Hola. Y no se pierdan el próximo video porque vamos a hacer el montaje de este circuito impreso. Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video. Este video lo estoy haciendo como resultado de una pequeña encuesta que realicé hace un tiempo en mi página de Facebook, en la que les pregunté si querían que realizara un tutorial de cómo realizar un circuito impreso de forma totalmente casera, y eso es justamente lo que vamos a ver en este video. Vamos a ver cómo convertir una placa fenólica en baquelita como esta, una placa virgen, en un circuito impreso como este. Como este tutorial es para todos, también para los que se inician, vamos a ver primeramente qué es un circuito impreso. Un circuito impreso no es más que una placa en la que se insertan los diversos componentes y se interconectan entre sí mediante pistas de cobre. Por eso acá no vemos cables del otro lado, sino lo que tenemos es un circuito impreso. Vamos a ver algunos nombres que vamos a utilizar bastante a menudo. Primeramente tenemos el circuito impreso, o PCB por sus siglas en inglés, que es el conjunto, ¿verdad? Tenemos las pistas, que son estos caminos de cobre que interconectan los diversos puntos del circuito.
Cada uno de los terminales de los componentes va a una pequeña isla, que es donde se realiza la soldadura, que se conoce con el nombre justamente de isla o pad. También tenemos por la cara de arriba la máscara de componentes, que son estas nomenclaturas que indican tanto la posición del componente como su valor, para que luego lo podamos buscar en el esquemático para saber cuál es su valor. También, cuando por la parte del cobre no podemos interconectar dos puntos, ya que supone la interrupción de otra pista, lo que se hace es, por la cara de arriba, colocar un pequeño trozo de alambre que se conoce con el nombre de puente o jumper, que simplemente interconecta dos puntos que no se pudieron interconectar por la parte de abajo. Ahora bien, nosotros vamos a realizar este tipo de circuito, que sería el más básico, que contiene cobre solamente por una de sus caras. La placa que nosotros vamos a realizar va a quedar más o menos como esta, que como vemos tiene cobre solo de un lado, y bueno, en este caso esta también tiene la máscara antisoldante, que es esta pintura color verde que evita la oxidación de las pistas de cobre. Pero además de enseñarles cómo realizar un circuito impreso y tener el lado del cobre con las pistas, también les voy a enseñar cómo podemos hacer de manera muy simple una serigrafía casera que queda muy, pero muy bien, como pueden haber visto en alguna de las placas que realicé en mis últimos videos. Ahora sí, vamos a comenzar con el tutorial. El primer paso entonces va a ser, con ayuda de una impresora láser, imprimir a escala 1 en 1 el diseño del circuito impreso que queramos realizar. Como pueden ver, tanto el circuito impreso como la máscara de componentes se encuentran en modo espejo. Sí, pueden llegar a ver las letras y los números que se encuentran tanto del lado de las pistas como del lado del cobre, se encuentran invertidos para que al momento de transferirlos, estas queden al derecho como corresponde. En este caso lo que vamos a estar haciendo es un búmetro con operacionales, tal y como el que hicimos hace algún tiempo, cuyo video se los voy a dejar por acá, pero esta es una versión un poco más chica que contiene solo 4 niveles, 4 diodos LED. En este caso voy a estar imprimiendo dos placas iguales para poder montar un pequeño sistema estéreo. Por eso es que ambas placas están unidas, de modo que pueda imprimir ambas placas al mismo tiempo y luego simplemente realizar un corte para separarlas. En base al tamaño del circuito impreso que vayamos a realizar, necesitamos una baquelita virgen. En este caso yo voy a estar utilizando de este tipo, que de un lado es solo baquelita y del otro lado tiene una capa de cobre virgen, que es justamente a la que nosotros vamos a transferir el diseño de las pistas de nuestro circuito impreso. Lamentablemente esta placa no me sirve porque es un poco más corta que el diseño, así que opté por utilizar esta, que es una placa mucho más grande. Esta es de 20 por 20, pero este circuito impreso mide aproximadamente unos 11 centímetros de lado. Este formato es bastante ventajoso porque como él es bastante grande y nosotros podemos ir cortando a medida que vayamos necesitando, y obviamente esto es bastante más barato que el equivalente en tamaño a placas más pequeñas. Así que ahora nuestro siguiente paso va a ser recortar nuestra baquelita virgen con el tamaño del circuito impreso que vayamos a imprimir, pero dejándole aproximadamente unos 5 milímetros más de margen por cada lado, para que tengamos un pequeño margen de error al momento de realizar la transferencia del circuito a nuestra baquelita. Así que, aco. Tengamos bien marcado donde vamos a cortar, con ayuda de una pequeña sierra realizamos el corte. Ya tenemos cortado a medida nuestra baquelita y ahora, con ayuda de un taco y una lija no muy abrasiva, en este caso estoy utilizando una lija grano 180, vamos a repasar todos los bordes con el fin de quitar cualquier rebaba o viruta que haya quedado del corte y así evitar que al momento de planchar nuestro circuito la plancha encuentre algún obstáculo. Exactamente. Y por el lado del cobre también vemos que quedan estas pequeñas rebarbas, también las matamos muy suavemente con la lija. Una vez tengamos las puntas de la placa bien lijadas, lo que queda hacer es pulir la cara de cobre para sacarle todo resto de grasitud o suciedad que pudiera llegar a tener y que impida la transferencia de la tinta de nuestra impresión. Lo que vamos a estar utilizando es esto, que es virulana o esponjilla de lana de acero, creo que se dice en otros países, y simplemente vamos a brillar toda la cara del cobre de forma tal que no quede ninguna marca de grasitud o suciedad en esta cara.
Muy importante, una vez que terminemos de brillar la cara, no vamos a volver a tocar con los dedos la superficie, y si tenemos que levantar la placa la vamos a hacer con mucho cuidado desde los laterales. Ahora sí, a lijar. Como nos debe quedar el cobre. Una vez tengamos esta parte terminada, ahora sí vamos a proceder a cortar nuestro circuito impreso. Bien, ya he recortado el circuito impreso de la cara de las pistas, que es lo primero que vamos a transferir, y ya tengo acá la placa cortada que acabamos de pulir. Simplemente lo que vamos a hacer ahora es enfrentar el lado del cobre con el lado impreso con las pistas, tratando de centrarlo lo mejor posible. Por esto es que es importante dejar márgenes para que al momento de fijar esto tengamos un cierto margen de error. Simplemente vamos a doblar hacia la cara contraria lo que sobre de papel. Exacto. Ya tenemos esto terminado y ahora el siguiente paso va a ser plancharlo. He colocado esta madera para proteger mi hermoso y bello escritorio, y ahora con ayuda de una plancha común y corriente, que bueno, acá le falta la perilla, pero no está seleccionada su máxima temperatura, está más o menos a los 3/4. ¿Por qué no recomiendo la temperatura máxima? Porque me ha ocurrido que en el proceso de planchar las pistas todavía no se habían llegado a transferir y se me empezó a englobar o a despegar de la baquelita el cobre, de tanto calor que se producía. Así que más o menos a 3/4 de temperatura tenemos una temperatura suficiente como para que no sufra la placa de cobre, pero sí la suficiente para que se puedan transferir las pistas. Así que vamos a hacer eso. Simplemente vamos a colocar nuestro pequeño conjunto con las pistas hacia arriba. Vamos a colocar un papel encima para que el contacto no sea tan directo, y simplemente vamos a apoyar de manera uniforme la plancha por todo nuestro circuito. Tengan muy en cuenta que de la uniformidad con la que realicen este proceso va a depender que también se transfieran las pistas al circuito. El proceso de planchado puede durar entre 5 y 10 minutos. Más tiempo no recomiendo que planchen por el problema que les acabo de decir, de que se puede desprender la lámina de cobre. Así que más o menos entre 5 y 10 minutos vamos a planchar nuestro diseño. Bien, hace aproximadamente unos 7 minutos que estamos planchando este circuito, y yo creo que esto ya está listo para ser transferido. Creo que ya la transferencia se realizó correctamente, y ahora simplemente lo que vamos a hacer es colocar nuestra placa en un recipiente con agua tibia. He comprobado que con el agua tibia el papel se impregna mejor, se humedece más rápido y se desprende con mayor facilidad que si lo hiciéramos con agua fría. Igualmente lo podrían hacer bajo el chorro de la canilla o del grifo, como se dice en otros países. Esto ya es cuestión de gustos y de lo que cada uno tenga a la mano. Yo en este caso acá tengo un recipiente plástico con agua tibia. Y sí, esto ya está. Con mucho cuidado y sin quemarnos, vamos a levantar la placa y simplemente al agua. Y así vamos a dejar que se humedezca aproximadamente unos 5 minutos. Hacemos un poco de oleaje para que el papel se humedezca con mayor rapidez. Bien, y así es como nos ha quedado revelada la placa. Si ven que hay alguna pista que se ha transferido mal, pueden o bien repasarla con ayuda de un rotulador permanente, o si el error es bastante grave, simplemente pueden volver a pulir toda la superficie del cobre con ayuda de virulana y volver a realizar otra transferencia.
pero sí, esto ha quedado bastante bien. Bien, ya tenemos completamente lista nuestra placa y ahora es momento de pasarla por el ácido, para lo cual vamos a necesitar un recipiente que no sea metálico. Es muy importante esto. Puede ser plástico, puede ser de loza, puede ser de vidrio, pero no debe ser metálico. Ahora bien, lo que vamos a estar utilizando en este caso es cloruro férrico concentrado, que ya viene en botella. Hay algunos tipos de cloruro que vienen en polvo para preparar. Bueno, lo tendrán que preparar en base a las indicaciones que traiga. En este caso, este cloruro, lo más recomendable es que se caliente a baño María, pero he notado que es mucho más efectivo y de hecho funciona exactamente igual que usarlo tal cual como viene y agregándole un poco de agua caliente. Así que vamos a hacer eso. Vamos a colocar primero una pequeña porción de cloruro. Es muy importante que si no tienen experiencia para manipular este químico, que utilicen guantes. Igual esto lo tienen que hacer en un área que esté ventilada, porque los vapores que se desprenden no son para nada saludables. Ahora agregamos un poco de agua caliente. Y ahora sí, agregamos nuestra placa boca arriba. A la placa le he hecho una pequeña perforación y le he puesto un pedazo de alambre de cobre esmaltado. Alguno me puede decir que si esto lo va a corroer el ácido, pues no, ya que el barniz que tiene protege al alambre. Así que sumergimos nomás. Y tenemos que ir agitando para que el proceso se realice con homogeneidad y con mayor rapidez. Dependiendo del tamaño de la placa y la concentración del ácido, este proceso puede demorarse entre aproximadamente 4 y 10 o 12 minutos. Al pasar la placa por el cloruro, lo que estamos haciendo es que todo el cobre que no esté protegido por el tóner se empiece a oxidar y por consiguiente se empiece a desprender de la placa. Ahí ya podemos ver cómo se va eliminando el cobre de las orillas de la placa. De paciencia, ir removiendo y ir prestando especial atención a retirar la placa a tiempo, ya que si lo dejamos más de lo necesario pueden inclusive salir perjudicadas las pistas que hemos hecho. Vean cómo ya queda muy pero muy poco cobre. El proceso se ha realizado de una manera bastante rápida. Ya les digo, porque este cloruro es concentrado y al estar caliente, la reacción se produce con mayor rapidez. Esto ya casi está terminado. A ver. Sí, esto ya está terminado. Ahora lo que tenemos que hacer es lavarlo con abundante agua. Acá yo tengo preparado un segundo recipiente con agua y sin miedo lo frotamos y le sacamos todo el vestigio de cloruro que haya podido quedar. Y ya tenemos revelada nuestra placa. Ahora la tenemos que secar muy bien y proseguimos. En cuanto al cloruro férrico, yo les recomiendo en principio que lo guarden, porque para realizar una segunda placa, créanme que tiene fuerza de sobra. Si se van a deshacer del cloruro férrico, lo que yo les recomiendo es que lo diluyan con mucha agua para poder desecharlo, o bien me consta que hay quienes lo neutralizan con sosa cáustica, pero como yo no lo he hecho personalmente, no podría recomendarles este método. Asimismo, también lo pueden llevar a un centro de desechos de materiales tóxicos para que se deshagan de él de una manera mucho más segura. Una vez ya tengamos bien seca nuestra placa, lo que vamos a hacer ahora es agujerear todos los orificios por el que van a pasar los componentes que se insertarán en nuestra placa. Lo que yo recomiendo es hacer un pretaladro, es decir, marcar con algo punzante sobre cada isla donde deba ir para que la mecha no resbale. Yo en este caso lo voy a hacer simplemente con un pequeño tornillo y una pinza. Damos un pequeño golpe donde debe ir. Exacto. Y así vamos a hacer con todos los pads en ambas placas. Una vez tengamos
todos los puntos marcados, ya estamos en condiciones de perforar, y el perforado lo podemos hacer o bien con una agujeradora de banco, con una mini taladradora manual, un motor tool, etc. Yo lo que vamos a estar utilizando es, como no podía ser de otra manera, el mini torno para circuitos impresos que hemos realizado hace algún tiempo, cuyo video se los voy a dejar por ahí en las tarjetas si es que no lo vieron. Simplemente lo alimentamos y ahora simplemente agujereamos. Es importante que hagamos cada orificio a su diámetro correspondiente. En este caso yo voy a hacer todos los agujeros a 0,9 milímetros y luego voy a agrandar lo de las esquinas, que son para sujetar el PCB al chasis. Lo voy a agrandar a 3 milímetros. Y bien, en estas condiciones ya podríamos dar por terminado nuestro circuito impreso. Simplemente nos bastaría con retirar todo el tóner con ayuda de algún solvente o simplemente puliendo con una virulana. Pero no sé ustedes, pero a mí no me gusta ver esta cara así tan vacía. Así que es por eso que también vamos a imprimir sobre esta cara. ¿Recuerdan que les dije que íbamos a imprimir la máscara de componentes? Bueno, este es el momento. Acá ya tenemos impresa en modo espejo la máscara de componentes de ambas placas, y es justamente lo que vamos a hacer. Lo que tenemos que hacer es centrar el lado de la baquelita con la máscara de componentes de forma tal que coincidan todos los agujeros. Esto lo vamos a ver mejor a trasluz. También en este momento no es la luna, es simplemente una lámpara LED. Perdonen el contraste, pero la idea es que entiendan a lo que me refiero. Como ven, si yo levanto esto a trasluz, se ve perfectamente, vamos a ponerlo así. Se ve perfectamente la máscara de componentes ya al derecho como va a quedar, ya que la impresión se encuentra del otro lado. Pero si ahora levantamos la baquelita y también la colocamos enfrente de nuestro papel, vamos a ver cómo se transparentan los agujeros. Y la idea es hacer que los agujeros coincidan con los dibujos, que si está bien hecho a escala nos tiene que quedar algo así. Así que tómense su tiempo, céntrenlo bien y luego simplemente con ayuda de un poco de cinta lo pegan para que al voltear esto no se mueva. Tenemos bien pegado nuestra placa y ahora simplemente con ayuda de la plancha vamos a planchar de nuevo enérgicamente. Esta vez no necesitamos tanto tiempo, con que planchemos durante 5 minutos es más que suficiente para que la tinta se transfiera a la baquelita. Así que planchamos y pasados 5 minutos lo vamos a poner en remojo, al igual que como hicimos cuando imprimimos la cara de cobre. Bien, ya han pasado aproximadamente 5 minutos y yo creo que esto ya está más que transferido. Así que ahora simplemente vamos a colocar nuestra placa con mucho cuidado de no quemarnos. La vamos a colocar en un recipiente con agua. Vamos a dejarlo un rato en remojo y luego vamos a despegar el papel para ver qué tal nos quedó nuestra serigrafía casera. Y ahora sí, momento de la verdad, vamos a empezar a despegar el papel para ver qué tal nos ha quedado. Inclusive se ha transferido un poco del tóner otra vez. Agua. Y acá ya no es necesario que raspemos con tanto cuidado, ya que esto es mucho más fácil. Así que vamos poco a poco frotando para poder ir sacando el papel. Si vemos que el papel se resiste demasiado, simplemente lo dejamos en remojo por un par de minutos más. Pero ya les digo, retirarlo de esta cara es muchísimo más fácil que de la cara de cobre. Epa, miren, qué bien que se transfirió. Bien, vamos a ir sacando. Ven, es muchísimo más fácil. Casi que no pone resistencia al papel, pero igual sáquenlo con mucho cuidado, ya que si raspan demasiado pueden inclusive sacar la impresión, pero en la gran mayoría de los casos esto sale bien a la primera. Miren que es fácil que sale el papel y en una sola pieza inclusive. Esto ya es otra cosa, ¿verdad? Bien, vamos a secar bien la placa.
me dicen, esto ya es otra cosa. Van a decir que no. Y como ven, cada componente coincide a la perfección con las perforaciones que hemos hecho en el circuito impreso y se puede llegar a ver inclusive la nomenclatura de cada componente para que después lo podamos buscar en el circuito y saber cuál es su valor y ubicación. Bien, nuestro circuito impreso nos ha quedado fantástico. Ahora sí, ya podemos sacarle todo el tóner. No lo hice desde un principio por un simple hecho de que las pistas de cobre se oxidan con mucha rapidez y al dejarle puesto el tóner, bueno, las estamos protegiendo. Pero ahora que ya hemos terminado con todas las impresiones, ya lo podemos hacer, así que simplemente con un poco de virulana vamos a ir raspando para eliminar todo el tóner. Esto también lo podrían hacer con ayuda de algún solvente como el thinner, pero de hacerlo corremos el riesgo de que el thinner se drene por los agujeros del circuito, llegando hasta la cara donde tenemos la máscara de componentes, y el thinner puede borrar sin ninguna dificultad la máscara de componentes que tanto nos costó imprimir. Ahí está, y miren qué bien que ha quedado la transferencia de las pistas de cobre. Y ahora simplemente para protegerlas, porque ahora lo hemos dejado el cobre expuesto y esta se va a oxidar en cuestión de horas, lo que vamos a hacer es proteger las pistas con un compuesto químico conocido como flux o contact flux. Hay algunos que lo hacen de forma casera con thinner y colofonia. Yo en este caso tengo este que ya es en spray, que ya viene preparado especialmente para eso. Y lo que voy a hacer es rociarlo sobre una servilleta y aplicarlo a las pistas. Y ahora simplemente aplicamos perfecto, y ahí se puede ver cómo nos deja una delgada película protectora que no solo va a proteger las pistas de la oxidación, sino que además va a servir como fundente natural para que al momento de soldar el estaño llegue más rápidamente a su punto de fusión y se derrita a menor temperatura con mayor fluidez y mayor rapidez. Y esto además va a impedir que las soldaduras se oxiden, ya que contiene una gran cantidad de flux. Ya solo nos quedaría recortar la placa para poder obtener ambos circuitos impresos por separado, pero ya lo tenemos completamente terminado. Me van a decir que no es difícil. Es un proceso realmente bastante sencillo, que lleva su tiempo, pero como ven el resultado vale la pena. Y bueno, y así de sencillo podemos realizar circuitos impresos de forma totalmente casera, sin caer en métodos como la serigrafía o la insoladora, y como ven el resultado es más que aceptable para la mayoría de las aplicaciones para lo que nosotros lo necesitamos. Así que si este video les gustó, no olviden darle like y a suscribirse para estar al tanto de mis nuevos aportes. Les recuerdo que acá abajo en la descripción Hola amigos electrónicos, sean bienvenidos todos a esta clase del software Proteus. En este video vamos a realizar una introducción para principiantes para el uso correcto del software Proteus, para que aprendan a simular, a diseñar, a abrir un proyecto, todo desde cero, desde lo más básico. Este video lo estoy haciendo para las personas que no han utilizado el software o que saben muy poco y quieren aprender a realizar sus circuitos, hacer sus sistemas, sus simulaciones o simular algún programa quizás. Entonces vamos a hacer una pequeña introducción a este software. Voy a enseñar desde lo más básico y vamos a terminar el video realizando un pequeño circuito electrónico, una simulación y ver su funcionamiento. ¿Está bien? Entonces, este vendría a ser el software Proteus. Yo estoy utilizando la versión 8. Voy a cerrarlo para que lo vean desde un inicio. No voy a guardar porque no tengo ningún proyecto creado. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes se descarguen el software Proteus 8 Professional, si tienen problemas para instalarlo, me podrían escribir en mi correo y yo les puedo mandar el software para que lo puedan instalar de frente. Entonces, cuando uno instala el software Proteus, nos aparece esta única aplicación. ¿Está bien? Esta es la aplicación. Yo estoy usando el Proteus 8 Professional.
Para ingresar simplemente le doy doble clic y me va a abrir el software. ¿Está bien? Este software abre muy rápido, no es tan pesado, pero va a depender la velocidad de su ordenador o de su computadora. Una vez que les abre el software Proteus, nos aparece esta ventana que es la página de inicio. Está bien, la homepage. Entonces, como pueden ver, yo tengo la versión 8.12. Acá nos sale un libro de ayudas. Esto es muy importante, ya que si por algún motivo no encuentra alguna información en internet, es mejor que buscarlo en los datos oficiales de las personas que han creado el software, ¿no? Este es como un manual de usuario para que utilicen el software Proteus. Simplemente van, ingresan aquí, o también pueden irse en esta parte de help, de ayuda, y se van a overview. ¿Está bien? Y aquí van a poder encontrar toda la información desde cero, de lo más básico de cada botón de software Proteus. Obviamente, bueno, yo lo tengo en inglés, seguramente en alguno otro software debe estar en español, pero ahora con el internet simplemente lo traducimos y podemos leer y acceder a la información. Acá nos especifica cómo utilizar el software, miren, ahí tenemos la introducción, cómo utilizarlo, instalación. En esta es la parte donde más cosas te aparecen para poder utilizar, cómo crear tu proyecto. Ahí tenemos toda la información detallada del software. Y les quería dejar este dato porque es muy importante que lo utilicen siempre en cualquier software que vean. Es más, si hay un software desconocido que no saben cómo utilizarlo, vayan a la parte de ayuda y revisen su manual de instrucciones. ¿Está bien? Bueno, esto es largo, pero te explica prácticamente todo, hasta su menú de opciones, para qué es cada cosa y cómo es que funciona, ¿no? Pero nosotros ya no vamos a ver esto, vamos a irnos de frente a crear un pequeño circuito electrónico, simularlo y especificar algunas de las herramientas y objetos básicos que utilizamos al momento de hacer nuestro circuito electrónico. ¿Está bien? Voy a crear un nuevo proyecto. Para crear un nuevo proyecto me voy aquí a la ventana de Start y le doy en New Project. También puedo abrirlo si me voy a la parte de File. Puedo crear un nuevo proyecto, ¿no? En esta parte también es importante para cuando ustedes instalen el software, recuerden que le debe salir que tiene la licencia, ¿no? Para que sepan que van a poder simular su programa. Si es que no les aparece esto de la licencia y cuando expira, cuando vayan a realizar la simulación, no les va a permitir realizar la simulación ya que no tienen la licencia. Solamente permite realizar la simulación si tienen la licencia. ¿Está bien? Entonces voy a crear un nuevo proyecto. Le vamos a dar acá en Start a crear nuevo proyecto. Y nos aparece esta ventana. Acá vamos a poner el nombre del proyecto y en dónde se va a guardar. Voy a guardarlo en otra carpeta. Está bien, voy a guardarlo en mi escritorio. Lo voy a guardar en mi escritorio y voy a crear una nueva carpeta. Y le voy a llamar Proteus. Proyectos Proteus. Voy a seleccionar esta carpeta y en esta carpeta es donde se va a guardar mi proyecto. ¿Está bien? Vamos a darle en siguiente. Acá puedo elegir el tamaño del template, puedo elegir una 4, pero yo lo voy a dejar en default. Voy a elegir el tamaño que yo quiero. Le damos en siguiente. Aquí vamos a ponerle todavía que no queremos crear un PCB. Igual, de todos modos, así yo no lo ponga, luego lo puedo agregar. Le doy en siguiente. Acá también lo dejo así en no. Siguiente. Siguiente y finalizar. Una vez que finalizamos, ya se nos abre nuestro esquema. Está vacío. Aquí es donde nosotros vamos a crear nuestro circuito electrónico. En esta parte, en la parte izquierda, vamos a tener nuestras herramientas y también vamos a poder ver nuestros dispositivos y algunos otros dispositivos que tenemos ya predeterminados que vamos a poder utilizar para como multímetro, osciloscopio, para poder medir las señales de nuestro circuito, ¿no? Y miren, en esta parte voy a seleccionar primero el icono del mouse. Selecciono este icono del mouse para poder seleccionar cualquier cosa y le doy en la P, en Device y en la letra P.
En la letra P yo voy a poder agregar los componentes que deseo. Si hay algunos componentes que no encontramos es porque nos falta agregar la librería de esos componentes. Igual podemos revisarlo en los buscadores a ver si es que Proteus tiene esos componentes, pero por lo general tiene todos los componentes y dispositivos electrónicos. Entonces aquí yo voy a poder elegir y buscar los componentes electrónicos que quiero. Supongamos que quiero buscar ahora un LED. Voy a buscar un diodito LED y tenemos varios diodos LEDs, pero este es el diodo LED que vamos a utilizar en este video. También vamos a hacer un pequeño circuito para encender un diodo LED. Vamos a comenzar con eso. Entonces aquí tengo mi diodo LED, lo voy a seleccionar. Simplemente lo selecciono dando en Start o doble clic y ahí me aparece. Miren, acá tenemos los dispositivos, nuestros dispositivos, y ya agregamos el LED. Ahora, ¿qué más necesito para que funcione este LED? Necesito una resistencia para limitar el paso de la corriente, ¿no? Bueno, también depende del voltaje que voy a usar. Pero como en este caso voy a usar 5 voltios o quizás 12 voltios, entonces voy a poner una resistencia. No me aparece como resistencia, tengo que ponerlo en inglés, entonces pongo resistor. Ahí está, miren, resistor. Miren, ahí está, ahí aparece. Este vendría a ser el resistor. Yo lo puedo cambiar su valor o también podemos elegir acá unos específicos, pero ahora como es un video introductorio vamos a utilizar los componentes más básicos de un circuito electrónico. Voy a agregar una resistencia o este resistor, dándole doble clic, ya tengo mi resistencia. También hay otra resistencia que yo siempre agrego, creo que la puedo encontrar solo poniendo res. A ver, ahí está. Esta es la resistencia, esta es la genérica. Yo les recomiendo que utilicen esta para sus circuitos, ¿no? Así que voy a agregar esta, la que dice res. ¿Ok? A ver, ¿qué más podemos necesitar para hacer un pequeño circuito? Voy a utilizar ahora un botón. Vamos a agregar un botón. Ahí está, como botón lo encuentro. No lo voy a encontrar como botón. Tenemos que escribir los nombres de los componentes en inglés. Ahí tenemos el botón, es un pulsador. También si queremos un interruptor, que son tipo switch, vamos a agregar el botón primero con doble clic. Ya tenemos el botón, nuestro botón agregado. Ahora también voy a agregar un switch. ¿Está bien? Vamos a agregar un switch. Listo. Escribimos switch y este vendría a ser el switch, que es como un interruptor. Aquí lo tenemos y lo agregamos simplemente dándole doble clic. ¿Qué más podríamos agregar para hacer un circuito básico? Podemos agregar un transistor. Vamos a agregar un transistor para simularlo. Voy a utilizar el transistor 2N2222, que es uno de los más utilizados, este que está aquí. Y vamos a utilizar este transistorcito. ¿Está bien? Esa la podemos utilizar para algo luego. ¿Qué más podemos utilizar acá? Mira, también podemos agregar un relay. Vamos a agregar un relay. Me aparece así como relay. Y vamos a agregar relay, entonces. Ahí está. Entonces vamos a agregar un relay de estos que son los normales, que tienen un contacto normalmente abierto, un contacto normalmente cerrado y su bobina, ¿no? Y un común, contacto normalmente abierto, contacto normalmente cerrado y su bobina para activar. Estos que son los normales. También tenemos otro diseño de 2 canales, de otros valores, de 12, de 24 voltios, etc. Pero yo voy a utilizar este, está bien, que es uno tipo general. ¿Ok? ¿Ya lo agregué o no? Sí, ya lo agregué. Ya tenemos nuestro relay, ya tenemos unos LEDs, ya tenemos un montón. ¿Qué más podemos agregar para hacer un pequeño circuito electrónico básico? Voy a agregar un motor también, un motor DC, claro, para poder usar ese transistor también. A ver, listo. Vamos a agregar un motor DC. Listo, entonces creo que con eso es suficiente. Si necesitamos agregar algo más en el transcurso del circuito, podemos agregarlo, no hay problema. Le damos en Start. Entonces, como pueden ver, acá yo tengo mis componentes electrónicos. ¿Cómo los puedo agregar? Simplemente los selecciono, le doy acá en seleccionar y me aparece como un lapicito. Selecciono simplemente aquí y me va a aparecer. A ver, ahí están, ¿ven? Me aparece. Voy a acercar un poco más mi pantalla. No tienen que dar control, solo usando su ruedita de su ratón, de su mouse, van a poder acercar y cerrar. ¿Está bien?
Es cuestión de acostumbrarse un poco a esto. Entonces ahí, como pueden ver, ya tengo acá mi transitor 2N22A, lo selecciono, me aparece acá el código y la figura, el símbolo del transitor. Si quiero poner un botón, selecciono el botón, ¿dónde lo quiero colocar? A ver, lo quiero colocar aquí atrás y listo. De esa manera es como funciona esto para poder agregar nuestros componentes. ¿Ok? Otra cosa más que vamos a ver antes de armar nuestro circuito son estas herramientas que tenemos aquí. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Podemos crear algunas figuras, tenemos algunos componentes. Y lo más importante que quiero que vean aquí son estas partes que tenemos por aquí. Acá está. Estos son los instrumentos o equipos que tenemos para poder medir las señales, voltaje, corriente de nuestro circuito electrónico, ¿no? Tenemos nuestro osciloscopio y otros componentes, el virtual terminal, el I2C, fuentes DC, fuentes AC, fuente AC, fuentes con watts, etc. También tenemos varios instrumentos que vamos a poder utilizar para la medición de las señales de nuestro circuito. ¿Qué más tenemos por acá? Tenemos unas señales de voltaje, de corriente, otros tipos de generadores como fuentes DC, pulsos, generador de pulsos, PWM line, audio, etc. Y por aquí tenemos nuestras señales. Esta me parece que es... esto que están acá son terminales. Son las terminales que podemos utilizar como entrada, como salida, e incluso como tierra y power. Y bueno, eso sería prácticamente lo que más van a utilizar serían los terminales y los instrumentos. Y listo. Entonces vamos a empezar realizando un pequeño diseño electrónico. A ver, voy a borrar el relay, todavía no voy a utilizar el módulo relay ni tampoco el tránsito. Poco a poco vamos a ir agregando las cosas. Por ahora voy a agarrar un botoncito y un LED. Vamos a agarrar un LED, ¿está bien? Este LED no nos favorece, voy a agarrar un LED de otro color. A ver, un LED rojo, voy a poner LED red. Si quiero un red, no sé, azul, pongo red blue, etc. Pero yo quiero un LED de color rojo. Está bien, acá aparece el LED de color rojo, lo selecciono y este es el que yo quiero utilizar. Ahí lo tenemos, lo elimino, selecciono el LED y lo vamos a girar, ¿está bien? Lo puedo girar dándole derecha y le damos en rotar. A ver, lo vamos a rotar para aquí y listo, ya lo tenemos rotado. Ahora voy a conectar mi pulsador a este LED. Ahí lo tenemos conectado para que cuando yo pulse, quiero que se prenda este LED, ¿está bien? Vamos a ponerle su resistencia para que no se queme nuestro LED, porque le vamos a poner 5 voltios. Esta resistencia le voy a poner 220 ohmios, o así también, ohmios, ¿está bien? Veamos, vamos a ponerle aquí una alimentación positiva. Aquí le vamos a poner una alimentación positiva y en la parte del botón le vamos a poner una alimentación negativa. Y listo, este vendría a ser nuestro primer circuito. Es un circuito muy básico en el cual yo voy a pulsar este pulsador, este botón, que es un contacto normalmente abierto, y cuando yo lo pulse se va a cerrar y va a hacer que mi circuito se cierre y por lógica se va a prender nuestro LED. Para simularlo solo necesito seleccionar aquí en la parte de play, en este símbolo de play que dice run simulación, le damos en play y ahí ya empezó a simular. Podemos ver que acá le está entrando una entrada negativa y aquí le está entrando una entrada positiva. En esta parte del circuito no le está entrando nada porque está abierto. Cuando yo pulse este botón o pulsador, se va a prender el LED red. Vamos a probarlo y observamos de que no se prende. Efectivamente no se va a prender porque este LED me parece que está al revés. Vamos a cambiarlo. Sí. A ver, voy a seleccionarlo y eliminamos y vamos a girarlo. ¿Está bien? Listo. Si el circuito no está bien armado, no va a prender, obviamente, ¿no? Colocamos aquí y colocamos. Le damos en play y ahora cuando pulsemos
como pueden ver, se prende nuestro diodo LED. ¿Ok? A ver, suelto el pulso, se abre el circuito y nuestro LED se apaga. Vuelvo a pulsar y se vuelve a prender el LED. Listo, entonces este vendría a ser nuestro primer circuito electrónico que hemos realizado, que es muy simple, no es nada difícil de realizar. Simplemente cuando pulsamos el botón se cierra el circuito y se prende nuestro diodo LED. ¿Ok? Ahora vamos a hacer un circuito un poco más extenso, le voy a agregar algunos otros componentes. A ver, vamos a irnos a componentes y voy a agregar un relay. Vamos a agregar un... Bueno, ya son las 8 de la noche. Vamos a finalizar la clase. Hemos visto 3 videos muy interesantes. En base a esos 3 videos vamos a ir trabajando. El primero en el diseño de circuitos impresos. Una vez tengamos bien diseñado nuestro circuito impreso, vamos a proceder ya con la impresión. Tener en cuenta que los materiales son un poco difíciles de conseguir y solo se tiene una prueba, un error. Entonces primero vamos a concentrarnos en la programación, en el diseño de los circuitos. Vamos a ver la utilidad de los mismos y de acuerdo a ello vamos a elaborar nuestro circuito e imprimirlo. Muchas gracias.